Doctor de Lama. Señora juez, estoy señora juez, solamente pido dos cosas. En virtud de que esta defensa no ha interrumpido en lo absoluto, solicito que y dado el tiempo que se han tomado precisamente el fiscal, por favor, ya que en otras oportunidades en mis alegatos de apertura fui interrumpido, solicito que no se me vaya a interrumpir en mis alegatos finales. Señor Señora abogado juez, defensor, es tu estadio propio para que usted haga referencia a sus alegatos finales. sí. Señora juez, quiero dedicarle este alegato a mis abuelos, quienes son baluarte fundamental en mi formación personal y profesional, y a mis familiares y amigos que lamentablemente han fallecido o son víctimas de una enfermedad tan grave como el cáncer. Es para ellos a quienes va dedicado esta defensa. Señora juez, el alegato presentado por el Ministerio Público es un alegato donde hemos observado la Fiscalía principalmente se ha dedicado a acreditar la existencia de un delito, como si de este proceso se tratara la persecución penal en contra de mis patrocinados, o en su defecto, se tratara de la persecución penal contra el señor, quien deberá responder en el proceso penal. El Ministerio Público no ha sido, a pesar de que se ha tomado casi una hora en su elocución, no ha sido estricto para poder determinar por qué se infringió el derecho a obligación de vigilar y por qué se infringió el derecho a obligación de elegir por parte de estas personas. Aquí no estamos hablando del clásico proceso de extinción de dominio por haber comprado o adquirido un bien producto de ganancias ilícitas o que este producto se haya vendido para ganancias ilícitas. No estamos hablando de ello, sino el proceso se constituye en la instrumentalización de un bien mueble o inmueble para la comisión de un hecho delictivo y donde se ha desarrollado por una culpa inexcusable o un dolo de la persona que es el propietario de este bien y se le extingue por su comportamiento indebido, por su comportamiento no ajustado de derecho en la vigilancia y en el escoger sobre quiénes van a tener poder de dominio respecto de estos bienes. Muy bien. Ante eso, señora magistrada, me voy a expresar primero. Voy a indicar quiénes son los requeridos. Los requeridos son la señora quien al momento del año 2019 presentaba las siguientes características. Era una persona de 69 años de edad, acreditado mediante la ficha RENIEC presentada por el Ministerio Público y además no como hecho admitido durante la elocución de la demanda. Era una persona que que al momento del año 2019 vivía en la ciudad de Trujillo, específicamente la manzana K, lote 21 de la urbanización La Merced, tercera etapa. Tanto es así, señora juez, que la demanda les ha sido notificada allí. Tanto es, señora juez, que cuando ha declarado el doctor Víctor Raúl Cáceres Neira en el proceso seguido contra César Cáceres San, ha establecido como su domicilio en dicho lugar. Estas personas que vivían en la ciudad de Trujillo no es que vivieron siempre en esta ciudad, sino que vivieron en la ciudad de Paiján, en la avenida Panamericana Norte, en el inmueble que es materia del proceso de extinción de dominio. Pero ha quedado acreditado, señora juez, que debido a la presencia de un cáncer maligno, es que
tuvieron que obligatoriamente venir a vivir a Trujillo por diferentes condiciones. Primero, porque a la señora se le realizó una extracción radical de la mama derecha. Señora magistrada, de manera esporádica, de manera directa y lamentablemente ante la necesidad de acreditarle por parte de esta señora, de manera voluntaria y sobre todo inesperada para la defensa, es que esta señora incluso le mostró a usted en esta audiencia la extracción de su mama. Hecho que además conlleva a una afectación psicológica. ¿Dónde está ello? Señora magistrada, aunque no se nos permitió ingresar la historia clínica, pero sí en el informe geriátrico, que justamente, señora magistrada, se sustenta en la evaluación de esta persona. Tenía, por ende, una afectación emocional. Tenía, por ende, señora magistrada, y como lo ha explicado ampliamente el doctor Robles, una dependencia. Porque no veamos la operación al 2022 en que se está llevando este proceso, señora juez, sino lo veamos al 2019, es decir, casi 3 años desde el momento de su operación. Señora juez, la necesidad de dependencia para con sus familiares conllevaba que esta persona no pueda movilizarse de manera permanente 24 horas, 7 días a la semana hasta la ciudad de Paiján a resguardar no solo esta propiedad, sino otras propiedades. Y además debía presentar la no existencia de estrés que conlleve a la posibilidad de presentación de un nuevo cáncer. ¿Y cómo lo acreditamos además ello? Vamos a luego allá a analizarlo, cuando ha sido ingresado que en el 2021 ha tenido que ser operada. ¿Producto de qué, señora magistrada? Es altamente probable que el estrés generado por este proceso le haya generado un nuevo cáncer. Vamos a ir avanzando y vamos a hacer más hincapié sobre estos aspectos porque vamos a irlos evaluando con la prueba actuada durante el proceso. ¿Contra quién es la otra demanda? La demanda también es contra el doctor. El doctor al año 2019 presentaba las siguientes características. Era una persona de 75 años de edad. Era una persona que presentaba enfermedades propias de su edad. Ya vamos a desarrollarlo. Era una persona que era médico y que a pesar de su edad en ese momento, un hombre de valía, un hombre fuerte, por no querer ser considerado ni discriminado, a pesar de su edad, presentaba la posibilidad de poder darle a sus pobladores, a las personas de Paiján, atenciones a cómodos montos e incluso a montos inexistentes, gratis en otras palabras. Era una persona que, como volvemos a indicar, se trasladó el año 2015-2016 a esta ciudad de Trujillo por la enfermedad de su esposa. Era una persona que la trajo porque tenía que tener hospitales 3 y 4 cuestiones o hechos que no se presentaban en el distrito de Paiján ni en ninguna parte de la provincia de Ascope. Era una persona que tenía pluralidad de propiedades, distancia entre Trujillo y Paiján, y que a pesar de ello, dentro de sus posibilidades, trató de tener un control de todas sus propiedades. Un control exigible dadas sus condiciones. Entonces, con estas características, nosotros no hemos señalado en ningún momento que el haya tenido imposibilidad. No, señora juez. Lo que hemos indicado es que las exigencias hacia él de control y de vigilancia se reducen y por el contrario, en quien debían confiar y en quien debían realizar y en quien debían otorgarle la confianza de sus propiedades, resultaba ser personas de su inmediato alcance, como son sus propios familiares, hijos. Y aquí vamos a comenzar
ya el desarrollo de nuestra contestación de demanda y cómo se ha terminado acreditando o desacreditando las versiones del Ministerio Público y de la Defensa. Miren, decía yo que cuando inició y cuando ha desarrollado sus alegatos el Ministerio Público creo que piensa que está en el proceso penal, porque ha desarrollado una vasta información para tratar de acreditar la existencia de un proceso penal o la existencia de una responsabilidad penal. Y eso no estamos acá, sino vamos a analizar cómo nos ha presentado el Ministerio Público su prueba y por qué no podía pensar el doctor, quien concurría 2 veces a la semana, no podía pensar de que se trataba de un lugar donde se estaba ejerciendo actividades ilícitas, propiamente trata de personas o explotación sexual. Nos presentó el Ministerio Público el acta de denuncia verbal 12-2010 como medio de prueba. En esa acta de denuncia 12-2010 que nos presentó como medio de prueba, señora juez, dice claramente que la denunciante señala que lo realizarían en el lugar de siempre. Nunca dijo donde funcionó la botica. Nunca dijo esta persona en esta denuncia donde había una ferretería. No, en la botica número 1. Número 2, señora juez, con esto se acredita que en el lugar era conocido y era público la existencia de una botica, que además está directamente relacionada con la profesión de mi patrocinado, el doctor, y donde además los testigos que han venido y que ya lo haremos evaluar cuando utilicemos nuestra prueba de descargo, han señalado que compraban medicina, que era el lugar donde el doctor atendía en un escritorio pequeño. Luego de ello, señora magistrada, en el acta de intervención policial, vuelve a indicar que se encuentran en un lugar con la descripción botica, atención las 24 horas. Y recordemos, señora juez, que una de las testigos, a las cuales ya me referiré con nombre y apellido, señaló que incluso en una madrugada concurrió a dicho lugar para entrevistarse, para poder obtener apoyo para la atención de su hija que estaba con cólicos, y que el señor llamó, no sabe ella si al doctor o a su hermano Jan, porque esa fue la palabra utilizada, para ver qué medicamentos le daba a su hija. Además de ello, señora magistrada, en esta acta de intervención policial se indica que se encuentra varios compartimientos en condiciones deplorables. ¿Por qué resulta esto importante, señora magistrada? Porque no lo encontraron y el señor lo encuentran en ese lugar y lo encuentran con un profiláctico. No habían cantidades excesivas, llamativas, que hagan generar sospecha a una persona de 75 años que en el lugar se ejercía la explotación sexual. No había esa sospecha. ¿Qué se encontró? Otro estuche roto en su interior de un profiláctico. Entonces, esto es importante porque las máximas de la experiencia, señora magistrada, hacen ver que en los lugares donde se podría ejercer la prostitución se encuentra no uno, porque si vive un varón de 50 años, soltero, yo puedo pensar que si veo un profiláctico es de esa persona, porque esa persona no está impedida de su capacidad sexual. Lo que está impedido y lo que está prohibido es que genere una explotación sexual de varias personas. Por ende, señora magistrada, ¿qué era lo razonable que debía de encontrar la policía en ese momento? Era cantidades excesivas, llamativas, sospechosas de profilácticos. Si no lo encontró la policía cuando hizo una verificación exhaustiva,
¿Usted cree que una persona de 75 años que solamente entraba y le decía limpia esta casa, lo iba a encontrar? ¿Era llamativo para él? No, señora magistrada, no lo era. Luego de ello, señora magistrada, el Ministerio Público presenta una acta de hallazgo y recojo, anexo número 13. ¿Y qué indica este anexo número 13? En ese sentido, dicho personal PNP se sitúa en uno de los compartimientos en la parte interior del citado inmueble, el cual se encuentra en situación deplorable. Las características, lo llamativo que podría ser de que se trataba, voy a ser expresivo en ello, de un burdel, de un lugar donde se realizaban explotación sexual de menores, le podía llamar la atención a su padre, un lugar que estaba en condiciones deplorables, señora juez, que no se evidenciaba actos ilícitos. No, señora juez, no lo era. Era usado como almacén de distintos materiales de ferretería. Recordemos, señora magistrada, que el Ministerio Público nos hace ver como que en el lugar no funcionaba ya una ferretería. En el lugar ya no funcionaba una botica. Entonces la policía está mintiendo. Lo que se encontró acá era mentira o no existía. Es por eso que la fiscalía no presenta el video, señora magistrada. Y nosotros, a pesar de haberlo ofrecido, lamentablemente no fue admitido como medio de prueba. Pero se hubiera podido verificar que en el lugar no había características de ser un burdel, un prostíbulo, un lugar ilícito, sino una ferretería. ¿Sabe por qué? Porque en una ferretería hay fierros, en una ferretería hay repuestos, y muchos de ellos en condiciones que podrían aparentar estar sucios o sucios, señora magistrada. En el acta de registro personal que presentó el Ministerio Público, señora magistrada, y que se le hace al señor de 48 años, no le encuentran una caja de profilácticos con 50, 80 que podría esta persona estar vendiendo, 4, 5, 10 profilácticos que le podría estar vendiendo a cada persona que era el usuario cliente de este delito de explotación sexual. No, señora magistrada, le encuentran un profiláctico, ojo, un profiláctico. Y yo hago aquí un análisis. Si yo llamo a mi secretaria en este momento, si yo llamo a un asistente en este momento, es lógico que yo al ingresar a esta oficina le realice al predicante, a la secretaria, a mis socios, le realice un registro personal. Yo podría, el Estado podría avalarme que por ser uno de los socios de este estudio, uno de los dueños de este estudio, podría yo tener el derecho de hacer un registro personal para ver qué tienen en sus pantalones. No, señora juez. La pregunta es, por ser su padre de 75 años, ¿tenía el derecho a revisarle, hacerle un registro personal a su hijo para ver si llevaba profilácticos o no? No, señora juez. Entonces, ¿cómo le podemos exigir que no vigiló y que no cuidó a partir de no haberle realizado o no haberle verificado que el hijo pueda tener o no elementos de carácter sexual? Más aún, si haciéndolo la policía le encontró en cantidades razonables para una persona adulta. Luego de ello, señora juez, se presentó una serie de audios que ha hecho mención el señor fiscal. Sin embargo, hay un audio que nos hace llamar mucho la atención. Folios 340, señora juez. WhatsApp audio 2019-0903, 11.53.38. MNI, te digo, ahí en el local que se va no para nada, porque hay mucho sapo. Yo tengo otro sitio ya caleta. Tú te avientas normal. PUTA, y como te digo, plata hay. Lo que pasa depende de ti, cuándo te jalas, mañana o pasado. Y de ahí conversamos bacán, pues. Por eso te digo, ahí está esa nota. En otro lado, en Caleta, fuera de acá del pueblo también.
otro lado, hay otros sitios mejor. Señora magistrada, más allá de las versiones de las señoritas víctimas de este delito a las cuales mi patrocinado no ha podido interrogarlas porque no han sido y no pueden ser revictimizadas con una declaración aquí, pero debe entenderse que en la prueba trasladada que están trayendo no se ha ejercido el principio de contradicción de mi patrocinada. Es decir, será una prueba válida para otras personas, pero no tiene respecto de mi patrocinado la posibilidad de defenderse de esta persona, porque no pudo y no era parte del proceso penal. Pero en este audio se evidencia que eran otros los lugares donde podría haberse realizado este delito. No estamos diciéndole que no se ha cometido el delito. Estamos diciéndole, señora juez, porque se ha indicado acá que solo y solo se realizaba en la botica Cáceres o en el lugar de propiedad de mi patrocinado. Pero no existe un dato objetivo que así lo acredite, más allá de las versiones de personas que han sido víctimas, pero de las cuales no se ha ejercido el derecho de contradicción. Otro audio, te digo, vamos a otro lado mejor. La moto ya no hay, porque los sapos, como tú dices, ¿ya? Pero otro lado, tú dime cuándo vienes normal. Señora magistrada, a folios 342 de la demanda. Por eso te digo, por eso, a partir de las 6:30, por ahí te parece. ¿Dónde se van a quedar en mi cuarto? No, pues onzo. Se verifica que los actos eran realizados en horas en que no iba el padre, independientemente de que esta persona trataba de ir 2 días a la semana, 8 veces al mes, 96 veces al año. Un tercio de los 365 días 365 días que tiene el año. Sí, un tercio a una persona de 75 años que vivía en otro lugar. Entonces, señora magistrada, luego de ello, tenemos como principales medios de prueba del Ministerio Público respecto del delito, pero que terminan desvinculando a mi patrocinado, el acta de lacrado y visualización de Julio César Chuan Quispe. Y si usted observa, señora magistrada, a folios 547 de la demanda, en adelante, usted va a observar que las fotografías de estas supuestas menores o de las menores eran en otros lugares, con características totalmente a las realizadas, a las verificadas en el momento en que se detuvieron a estas personas. Es evidente que eran hoteles. No hay ninguna sola foto que se haya encontrado del interior del domicilio y que hayan podido vincular. Esta era la cama y aquí se les tomaba fotos a estas personas. Entonces los indicios nos hacen ver de que eran otros lugares. No veamos, porque a ellos se les ha condenado por el hecho delictivo que se encontraron ese día. Pero no existe corroboración, acuerdo plenario 00/2005, de que se hayan realizado otros días en ese mismo lugar. Y usted debería exigirles, porque el acuerdo plenario 002/2005 resulta ser una transcripción de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no era de materia penal. Lamentablemente la he buscado después de 2 años y no la he encontrado esta sentencia. Pero no es creación de nuestros jurisconsultos nacionales, señora magistrada, sino resulta ser un criterio establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para toda el área procesal. Y toda declaración tiene que estar corroborada. ¿Cómo corroboraron estas menores o cómo ha corroborado el Ministerio Público en esta demanda de que se realizaron acciones aparte de las declaraciones? No lo hay. Y por el contrario, en contraindicio de ello,
lo que existen son fotografías realizadas en hoteles que sí tienen la característica de hacer ejercicio de actividad sexual. Luego de ello, el Ministerio Público, señora magistrada, debe verificarse que incluso uno de los intervenidos fue encontrado en el baño. ¿Por qué, señora magistrada? Porque el lugar no tenía características ni ambientes destinados a la ejecución de actos sexuales. No habían camas, más allá de la que podía utilizar una persona para dormir. No había otros cuartos. No había ambientación, música, venta de alcohol, cervezas, tragos cortos o cualquier otro que haga pensar de que había una actividad permanente en el lugar, que cuando llegara su padre le haga generar la sospecha de que se estaba cometiendo hechos al margen de la ley. Y por último, ha traído el Ministerio Público, señora magistrada, no, por último no, el acta de verificación de inmuebles. ¿Y qué tenemos en el acta de verificación de inmuebles, señora magistrada? Dos cosas importantes. La primera es que se evidencia un cartel donde el doctor iba 2 veces a la semana a atender. Número uno. Y número dos, señora magistrada, que en el interior se encuentran características similares a las que se encontraron en el momento de la intervención. Es decir, en condiciones deplorables. Se encontró la misma cama. No se encontraron otras camas, como tampoco se encontraron en el momento de la intervención. Se encontró elementos de ferretería, como se encontró en el momento de la intervención. Y se encontró una botica, como se encontró en el momento de la intervención. Luego de ello, señora magistrada, no voy a hablar en este momento respecto de las propiedades, porque eso sí lo voy a tocar más a detalle con mis medios probatorios actuados. Pero para demostrar, ha dicho acá que la capacidad no se disminuye, señor fiscal. Realmente espero que se mantenga toda la vida con la misma edad, que no envejezca. Quizás yo, que ya estoy en la base de 41 años, y que uno comience a entender cómo es el proyecto y la trazabilidad de la vida, y realmente espero que el señor fiscal no envejezca. Espero que el señor fiscal no enferme algún día, porque sería triste verlo retroceder en sus propias palabras. Nos ha dicho acá que como no está desvinculada la capacidad plena de estas personas, el doctor se trasladó a Lima a comprar un auto. ¿Sí? ¿Sí es verdad? Es un hecho probado. ¿Eso le genera capacidad plena y permanente? No, señora magistrada. Porque capacidad no respecto a la capacidad jurídica, sino a esa capacidad física que tiene una persona y que nos vamos a desarrollar cuando hablemos del adulto mayor, sus incidencias, su protección, y cómo sí tiene vinculación con el proceso legal, a pesar de que la ley no lo establece. Pero creo que se entiende que el derecho es un sistema y que la ley de extinción de dominios no puede estar apartada de la Constitución. Efectivamente, señora juez, mi patrocinado concurre a la ciudad de Lima a realizar a realizar una compraventa porque justamente necesita un vehículo para poder trasladar a su esposa. Porque justamente necesita un vehículo que le permita una mejor posibilidad de movilidad a través de un chofer. Porque justamente por su edad ya no puede andar en transporte público.
y porque gracias a Dios y a sus estudios tiene la capacidad para comprarse un vehículo. Y aquí no se está por el valor del predio, sino se están por dos cosas, porque ese inmueble es una herencia, es un valor sentimental familiar del padre de la señora. Incluso se verifica que ha sido regularizado a través del COFOPRI, que es la regularización de la propiedad informal. Es decir, que ese bien lo tenía antes del año 2000 que se inscribió en registros públicos. Y eso vamos a tallarlo luego. Pero hay algo importante en esa compra. Solamente participa el doctor Víctor Raúl Cáceres Neira. ¿Por qué participa solamente? Porque su esposa no puede viajar, doctor. Porque su esposa no puede viajar sola, porque su esposa no puede viajar a realizar actividad jurídica, a estar en otros lugares, a tener todo. Antes de tener mi carro, acá compré un carro en Lima. Y es todo un procedimiento especial ir a comprar un carro. Desde ir al notario, desde tomarse en un auto particular 30, 40 minutos para llegar a una notaría, desde buscar el carro de segunda. Y la pregunta que nos hacemos en este caso es, ¿la señora viajó a realizar esa actividad? No. ¿Con quién viajó el doctor conforme lo ha declarado? ¿Con sus hijos? ¿Con un sobrino? Y así lo ha declarado. ¿Ha sido desligado ello? No. ¿Ha sido desacreditado ello? No. Tanto así, señora magistrada, que el Ministerio Público no le ha traído a usted para probarle, porque dado que ellos han traído la carga de la prueba y ellos han traído la compra del vehículo para demostrar que el doctor estaba en capacidad, y le hago la pregunta, si ellos conocían eso, ¿por qué no han pedido a Transportes, al Ministerio de Transportes, si es que mi patrocinado tiene brevete, licencia de conducir? No lo han probado. Entonces, allí se evidencia la insuficiencia probatoria del Ministerio Público. Porque ellos, teniendo la capacidad para poder requerir esa información, o no lo hicieron, o simplemente, señora magistrada, la respuesta fue negativa. Y dado la condición y carácter reservado de la investigación, no se tiene conocimiento de ello. Luego, para demostrar esa capacidad, el bien inmueble era uno de mayor expansión o extensión y tenía en la realidad subdivisiones, señora magistrada. La ferretería, la botica, que estaba cerrada porque además las normas de salud establecen que una botica no puede tener ambientes ni siquiera ventanas. Y eso, al ser una norma jurídica, no tengo la obligación, señora magistrada, de presentar la ley ni los reglamentos. Las boticas no pueden tener ni siquiera ventanas, señora magistrada. No pueden tener acceso. ¿Sabe por qué no pueden tener acceso? Porque la Ley General de Salud les establece que es para evitar que hayan actos defraudatorios. Pero no dice, no, míreme, acudieron a la Municipalidad Distrital de Paiján a realizar los actos de inscripción y de subdivisión. ¿Nos puede indicar el señor fiscal, o perdón, nunca nos indicó, porque estamos en conclusiones, en alegatos, nunca acreditó el señor fiscal que sea la señora que haya ido personalmente a presentar esa documentación? Nunca ha señalado el señor fiscal que sea mi patrocinado, el doctor, quien fue presencialmente a presentar esa información. No, señora magistrada. Por el contrario, señora magistrada, en esa subdivisión
se verifica la presencia y la actividad de ingenieros. ¿Y qué dijo mi patrocinado? Contratamos a un ingeniero para que realice el procedimiento. Y aquí otra máxima de la experiencia. ¿Y qué mejor que una máxima de la experiencia judicial? Que una máxima de la experiencia de nosotros para poder entender. Mi patrocinado firmó la demanda de contestación firmó la contestación de demanda de la del presente proceso. ¿Acaso ha tenido que acudir a su despacho, señora juez, o a la mesa de partes para firmar delante del funcionario o servidor que recibe la contestación? No, he ido yo. Yo sí he ido personalmente. Pero no lo ha ido el señor. Y también obra mi firma, que en la documentación que el señor presenta, obra las firmas de ingenieros civiles. Entonces, ¿por qué no creerle al señor Cáceres de que efectivamente, al doctor Cáceres, de que fue un ingeniero el que realizó? Ah, no, pero sí fue a registros públicos. ¿Y dónde quedan registros públicos? ¿No es acaso a tan solo 4 cuadras de su casa? ¿No es que acaso ha reconocido el Ministerio Público que viven en la manzana K, lote 21 de la tercera etapa de la urbanización La Merced? ¿No es acaso cierto que en la cuadra 10 u 11 de la avenida Larco de Trujillo funciona registros públicos? ¿Y no es acaso cierto, señora juez, que eso está a tan solo 4 cuadras? Quizás si nos hubieran emitido el plano que se presentó, hubiera sido más idóneo para que haya esa visualización. Pero voy a apelar aquí a el conocimiento de la ciudad, porque usted es una persona que radica en esta provincia de Trujillo, señora juez. Y conocemos la ciudad de Trujillo. Muy bien. Además de ello, ha traído informes policiales para señalar que los vecinos decían que allí se ejercía la prostitución. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Y veo que usted bien ha tomado en cuenta algunos acuerdos plenarios y algunas sentencias casatorias en materia penal para el tema de la prueba. Pero también la Corte Suprema ha definido que los informes policiales de por sí no tienen valor probatorio. Los informes policiales, para que tengan valor probatorio, tienen que encontrarse debidamente corroborados. Entonces, los informes policiales, donde señalan que los vecinos indicaban que encontraban o se realizaba actividad ilícita de explotación sexual, ¿los han traído a declarar? No. Ni siquiera quienes elaboraron los informes, que son los efectivos policiales, y menos aún, señora juez, a los vecinos, sin identificar. Vaya a ver quién es, cómo me puedo ejercer la defensa. Porque yo podría decir que soy el dueño de la Plaza de Armas de Trujillo, y lo plasmo en un documento, genero una minuta, soy abogado, y eso me hace propietario a mí de la Plaza de Armas de Trujillo. No, señora juez, no lo hace. De igual modo aquí, el informe policial no hace, señora juez, un acto comprobable, verificable, que los vecinos hayan señalado que se trataba de 2 cosas, de negocios de fachada y que se hayan realizado allí actos ilícitos de explotación sexual, de carácter público. Porque eso es lo que intentaba dar a entender, y su finalidad probatoria del Ministerio Público era dar y generar en usted la certeza de que los vecinos conocían. No. Esta defensa, cuando ya analicemos nuestra prueba, hará ver de que en efecto, señora juez, nunca se presentaron esas condiciones. Entonces, destruida la prueba del Ministerio Público, vamos a generar la certeza, además de nuestra prueba actuada. Señora juez, con el debido respeto,
creemos, y así lo hemos expresado, somos personas que cuando tienen algo que decir, nunca andan por detrás, ni hablando mal de los jueces. Yo tengo la mejor de las percepciones de usted, pero creo que en este caso ha habido errores al momento de la admisión de la prueba. Y los errores, somos seres humanos. Somos seres humanos. Nos podemos equivocar en decisiones, en acciones. Yo no creo que haya existido dolo o mala intención por parte de usted, pero sí creo que han habido errores en el momento de la admisión. Pero creo que incluso con la prueba mínima que se nos ha permitido, hemos llegado a demostrar que el jus vigilandi y el jus eligendi ha sido el correcto, señora juez. Miren, al iniciar nuestra demanda, nuestra contestación, señalamos que eran personas mayores de edad. Son personas considerados adultos mayores. Y sobre eso voy a hacer yo un análisis exhaustivo de lo que es ser un adulto mayor. Ser un adulto mayor, señora magistrada, no es un tema que solamente incumba al Estado peruano. No, para nada, señora juez. Es un tema de carácter mundial. Naciones Unidas lo ha trabajado. Y aquí quiero hacer mención a un documento emitido por la comisión, la oficina del Alto Comisionado Human Rights de Naciones Unidas. Personas mayores. Teniendo en cuenta el ritmo significativo del envejecimiento del mundo, es necesario un cambio de paradigma. La sociedad debe ir más allá de la simple búsqueda de un envejecimiento saludable y empezar a trabajar por un envejecimiento activo y digno, planificado y apoyado como cualquier otra etapa del curso de la vida del individuo. El envejecimiento activo y digno de las personas mayores requiere replantear el concepto de envejecimiento de la sociedad para poner más énfasis en la participación continua de las personas mayores en la vida social, económica, cultural y cívica, así como en sus contribuciones continuas en la sociedad. El enfoque del derecho a la salud es indispensable para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas relacionados con el carácter de salud para mitigar a las consecuencias del envejecimiento de la sociedad y garantizar el disfrute de este derecho por parte de las personas. Alentar a las personas mayores a permanecer en actividad física. Mi patrocinado se dirigía a cuidar, a ver sus negocios, a estar presente por lo menos 2 días a la semana allí. No era una cuestión, señora magistrada, que se le ocurría. Esto está incluso protegido por las Naciones Unidas. Repito, alentar a las personas mayores a permanecer en actividad física, no exigir, alentar. Vea la diferencia, señora magistrada. Actividades físicas, políticas, social y económicamente durante el mayor tiempo posible beneficiará no solo al individuo, sino también a la sociedad en su conjunto. La promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores debe ser de interés para todos, porque el envejecimiento es un proceso que se aplicará a todos. Por eso es que mis palabras nunca podrían ser desalentadoras con el señor fiscal, sino que ante esta situación yo espero que no envejezca, señora juez. Señora juez, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de nuestro país, en la libertad, y es un hecho público, no requiere prueba, está establecido que la esperanza de vida al nacer para ambos sexos en Trujillo, en la libertad, es de 78 años, 78 años, 3 meses, señora magistrada. En hombres se reduce esta posibilidad de vida, este proyecto de vida de 75 años, señora magistrada, y en mujeres de 81 años, de personas que no presentan enfermedades degenerativas o graves como el cáncer. Normalmente, señora juez, en un proceso estaríamos hablando de una persona muerta, como es el doctor Cáceres Neira. Su proyecto de vida, el proyecto normal de una vida de un ciudadano en la libertad, que conlleva a indicar a que el doctor Cáceres Neira no debió afrontar este proceso.
sino debió haberlo afrontado en su sucesión, porque ese es el proyecto de vida. Mire, señora juez, ¿lo digo yo? ¿Se le ocurre a Omar de Lama? No. Está en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señor juez. Señora juez. En ese sentido, respecto de los mayores de edad, vamos a hablar sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lineamiento estratégico, diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos especial de protección. No se nos vaya a decir que esto no está en la ley de extinción de dominio o que no forma parte de la elección. Un grupo especial de protección, adaptándose a la terminología de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, constituye un colectivo de personas que no necesariamente han establecido relaciones directas entre sí, pero están vinculadas por una situación de potencial real afectación a sus derechos, lo que puede conllevar: 1. Su sometimiento a un estado de vulnerabilidad temporal o permanente. 2. La necesidad que asegure su existencia o la preservación inmediata de su integridad física y mental a través de medidas institucionales. Y 3. La sujeción de condiciones de trato desigual y discriminatorio que es resultado del ejercicio de un fenómeno de abuso de poder que puede llegar a considerarse, entre comillas, normalizado, como el que pretende hacer el Ministerio Público a nivel social. Considerando lo anterior, en este plan se identifican 13 grupos de especial protección. Y adivine cuál es el primero, señora juez. ¿Los niños? ¿Los discapacitados? No. Lo son las personas adultos mayores. En prelación son las personas adultos mayores. ¿Quiénes son las personas de adultos mayores? De acuerdo con el Plan Nacional para Personas Adultos Mayores 2013-2017, ha motivado que se genere un nuevo perfil epidemiológico caracterizado por una mayor incidencia de enfermedades crónicas, cáncer, y degenerativas, cáncer, sin que se desaparezcan las enfermedades propias de personas que viven en condiciones de pobreza y exclusión social. A fin de enfrentar esta situación, el marco de la ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, el Estado peruano viene implementando un conjunto de medidas que buscan garantizar el ejercicio de sus derechos, la creación de registros, la aplicación de lineamientos para la atención en salud, seguridad social, empleo, educación, turismo, cultural, recreación, deporte. Asimismo, se han establecido sanciones e infracciones ante conductas que infrinjan esta ley. Entonces vamos a la ley de la persona del adulto mayor, señora magistrada. Y la ley de la persona del adulto mayor, ley 3490, señora magistrada, derechos de la persona adulto mayor. ¿Cuándo se considera una persona como adulto mayor? Se le considera cuando ésta supera los 65 años de edad, señora magistrada, de acuerdo a esta norma. Tiene, entre otros, los derechos de las personas como principios rectores, la seguridad física, económica y social, la protección familiar y comunitaria, atención de la salud centrada en la persona del adulto mayor. Los derechos de estas personas, señoras magistradas, a la no discriminación por razones de su edad. Pero aquí, como veremos más adelante con una sentencia del Tribunal Constitucional, tenemos, señora juez, de que es una persona, de que la discriminación en ellos debe ser positiva. No toda discriminación es mala. La discriminación debe ser positiva desde los niveles de exigencia. Y aquí vamos a ver si el deber jurídico de protección, de control, de cuidado con la edad se relativiza o no. Si es un deber absoluto o un deber relativo. Lo vamos a analizar luego. Otro derecho de la persona: a realizar labores o tareas acorde a su capacidad física o intelectual. ¿Por qué es importante esto, señora juez? Porque el señor fiscal se ha pronunciado en todo momento de la capacidad jurídica, de la capacidad plena. Pero el señor fiscal no ha hecho ningún tipo de análisis
sobre sobre el derecho a realizar labores o tareas acordes a su capacidad física. Y es por eso que esta defensa establecía en todo momento que se debía analizar la capacidad física de control y vigilancia. Pero además, señora magistrada, señala aquí deberes de la familia, artículo 7. El cónyuge o conviviente, los hijos, los nietos, los hermanos y los padres de la persona adulta que cuenten con plena capacidad de ejercicio en el referido orden de prelación. Si el señor no tiene papá, porque está fallecido, y de acuerdo a al orden de prelación, el cónyuge, el otro asiste a su esposa, una persona que lamentablemente sí, tiene cáncer. Los hijos, ¿quién era Cerezán? ¿Era el vecino? ¿Era el inquilino? ¿Era el amigo? ¿Era el trabajador? No, era su hijo. Y ese es un hecho incuestionado dentro del proceso. No resulta ser un punto controvertido procesalmente la situación de que sea su hijo del doctor y de la señora. No lo era, señora juez. Entonces, ¿le es aplicable este deber? Sí, señora juez, sí le es aplicable. ¿Qué debe cumplir ese hijo, señora juez? Velar por la integridad física, mental y emocional. No se está vulnerando su integridad emocional ya solo con este proceso. Producto de ello, señora juez, es que después de la sentencia ha existido un proceso de desheredación. ¿Cómo se nos puede exigir que lo desherede si no existe una sentencia que demuestre la conducta deshonrosa de esta persona? Porque independientemente que no se le haya sentenciado a él, existe una sentencia, y ojo, existe una sentencia que ha descrito al hecho como un hecho delictivo. Entonces, ¿cómo se le puede decir, señor, pero usted debió desheredarlo antes de que pase el problema? ¿Bajo qué causal? ¿El señor tenía antecedentes? No lo ha acreditado el Ministerio Público. ¿El señor tenía investigaciones? No lo ha acreditado el Ministerio Público. ¿El señor tenía intervenciones de la policía? No lo ha acreditado el Ministerio Público. ¿El señor tenía intervenciones del Serenazgo? No lo ha acreditado el Ministerio Público. Pero además, señora magistrada, no existen, porque esta defensa trató de presentar documentación al respecto y el Ministerio Público se opuso. O sea, si usted duda en la posibilidad de que esta persona haya tenido la posibilidad de la comisión del delito, usted lo ha considerado o impertinente o lo ha considerado sobreabundante. Es decir, que no es materia de proceso esta información. Ya, doctor, está en sus alegatos finales. Apreciaciones personales le voy a pedir que por favor no forman parte del alegato. ¿Ya? Quiero ser proporcional en el mismo tiempo, doctor, del Ministerio Público, por favor. Quiero ser proporcional. Sí, voy media hora, doctora. He tomado nota, el Ministerio Público ha hecho 50 minutos. Me acaba de informar el asistente que lleva 50 minutos. Puede continuar, pero por favor le pido que gradúe su tiempo. ¿Ya, doctor? Muy bien, puede continuar. Señora juez, yo creo que aquí, si se me corta en cualquier parte, bueno, quedará registrado. Yo voy a intentar hacer una defensa, estoy siendo bien descriptivo de la incidencia. Señora juez, los integrantes de la familia deben procurar que la persona adulto mayor permanezca dentro de su entorno familiar y en comunidad. Discúlpenme, para poderme concentrar, lamentablemente la interrupción me generó una desconcentración. Seguía, señora juez. Decía yo que el Ministerio Público no acreditó que esta persona haya tenido alguna investigación previa, de que esta persona
haya hecho sospechar por su conducta alguna comisión de un delito. Para nada, señora juez. Entonces, con estas características, señora juez, y habiendo tratado respecto del adulto mayor, ¿qué se llegó a acreditar con cada medio de prueba? Tenemos aquí la declaración, aparte de la declaración de las personas, de mis patrocinados que han desarrollado cada una de las cosas que estoy diciendo a partir de su declaración, también se ha actuado, señora juez, el informe geriátrico del doctor, y me voy a referir a los dos informes. Es cierto que esta persona no se ha encontrado o no ha venido a rendir su declaración. Sin embargo, señora magistrada, respecto del informe, no es un cuestionamiento que la persona tenga 75 años de edad. No es un cuestionamiento que le propiamente de tener ahora 78 años, que cuenta con enfermedades propias de esa edad. Más aún, si dentro del proceso se además intentó ingresar la historia clínica y se tomó como sobreabundante. Quiere decir que todas estas enfermedades sí las tiene. Sí mantiene esta persona todas las enfermedades descritas en este informe médico. ¿Y cuál es lo importante de este informe médico? Es una persona que sufría de miopía. Señora magistrada, quienes sufrimos de miopía, como es la persona que está haciendo la elocución y quizás usted, porque veo que también utiliza lentes, sabemos que a partir de las 5 o 6 de la tarde no tenemos el mismo nivel de visibilidad. Número 1. Tiene astigmatismo, quiere decir que no puede verificar a simple vista la posibilidad del acercamiento, ¿no? Y usted lo ha visto acá sin lentes, por supuesto, doctora, porque utiliza lentes de contacto el doctor. Tiene deformación de la columna dorsal. ¿Qué quiere decir, señora magistrada? Y quienes conducimos vehículo, porque esta es una máxima de la experiencia. Si las personas conducen vehículo, genera problemas en la columna. ¿Podemos exigirle? No. ¿Tiene una edad avanzada para manejar? También. ¿Podía ir todos los días en algún vehículo de su propiedad? No. ¿Qué tenía que hacer? Viajar en transportes públicos en esa época. Limitan su actividad física y se contraindica esfuerzos. ¿Qué quiere decir contraindicar esfuerzos, señora magistrada? Quiere decir que esta persona no puede viajar todos los días. Viajar todos los días en el transporte El Dorado, a quienes hemos viajado a Perú, a quienes hemos viajado a Ascope, sabemos que afecta, si a un joven de 20, 25 años, en mis épocas que viajaba constantemente en ese tipo de vehículos afectaba, ¿cómo no lo va a afectar a una persona de 75 años? Luego de ello, señora magistrada, el doctor Ayasta, Vigo Ayasta, también emitió el informe geriátrico de la señora y señala dos cosas importantes. Las enfermedades propias de su edad, como neuropatía, retinopatía, diabetes, cardiopatía hipertensiva, osteoporosis, que además obran en su historia clínica, documento que obra en un centro de salud estatal como ese salud, que no fue emitida, pero que se sobreentiende que entonces está aprobado. Y es incuestionable. Pero además también hace ver cómo la mastectomía y la operación de neoplasia del año 2016 y 2021 respectivamente. ¿Recordamos la declaración del doctor Robles? ¿Qué dijo? Personas que son sometidas a estrés se reducen su defensa y son propensas a generar, o dos cosas, un nuevo segundo cáncer, o son propensas a realizar una metástasis hacia la diferenciación. Miren, esta persona ha sido sometida a un proceso penal, a un proceso de extinción de dominio. Tiene a su hijo, porque aquí viene un análisis filosófico del derecho, la parábola del hijo pródigo. Y no puede decirnos que no podemos hablar cuestiones de derecho en un alegato, porque incluso en
en los análisis que se ha hecho en la Junta Nacional de Justicia, se preguntaron por cuestiones filosóficas, ¿cómo un padre perdona a su hijo a partir de la parábola del hijo pródigo? Y señora magistrada, esta persona no podía trasladarse, ha dicho el doctor Robles. Era una persona que redujo su capacidad, que se convirtió en dependiente de sus familiares, que él le comenzó a indicar a los familiares que no debía, que no se podía generar la posibilidad de que esta persona se estrese, de que reduzca su carga. Era la persona que se encargaba de cobrar los alquileres y no lo volvió a hacer, señora magistrada. ¿Cómo podían estas personas, con una persona de cáncer, poderse trasladar todos los días, que esta persona además cobre los alquileres, que esta persona evite de que el niño de 50 años cometa delitos? No, señora jueza. Luego de ello, se han presentado las declaraciones, voy a hacerlo en su conjunto, de las señoras, antes de ello, la existencia de propiedades múltiples. Con la partida registral del punto 32, 33, 34, 35, la copia simple del título comunal, las partidas registrales antes mencionadas en los puntos de nuestra concesión de demanda para no hacerlo más largo, se acredita que estas personas tenían múltiples propiedades inmuebles en el mercado de Paiján, en la plaza de armas de Paiján, en la ciudad de Trujillo, el bien materia de incautación, que estaba subdividido en 3 predios materialmente, la enfermedad. Entonces, ¿cómo generamos el control? Y sobre ello, señora juez, ¿qué nos dice Betancur? Tan de moda que está la doctrina colombiana. A efectos de evaluar la conducta del propietario del bien que ha sido destinación a actividades delictivas, debe entenderse que los presupuestos sustanciales de la imputación de las causales de destinación ilícita resultan ser los postulados de jus vigilandi y jus excluyende, elementos que permiten establecer el deber jurídico al cual los titulares de derechos patrimoniales debieron auxiliar para que sus haberes no se enmarquen en una causal de extinción del derecho de dominio. Ello permiten revelar culpa. Era la conducta que se debía desplegar con miras a cumplir la función armoniosa de los propósitos constitucionales y legales de la propiedad en su uso. Señora magistrada, haciendo la valoración de la prueba, ¿en quién debían sustentarse? En su hijo. ¿Por qué? Porque eran adultos mayores, porque tenían multiplicidad de propiedades y estaban acentuándose su comportamiento en su hijo. Pero, ¿le dejaron al libre albedrío a sus hijos? No, señora magistrada. Antes de culminar, en todas las partidas registrales, señora magistrada, se evidencia que las compras se realizan. La formalización del bien en materia de incautación, año 2000. Las otras propiedades, 2001, 2002, 98. Señora magistrada, son más de 20 años cuando ellos podían controlarlo todo a partir por la propia juventud que presentaban. Las declaraciones, señora magistrada, ¿eso lo dejaron a libre albedrío a su hijo? ¿Su hijo vivía solo? ¿Nunca más fueron a Paiján? No, señora magistrada. La señora Rosa, por lo menos ha ido, ella ha indicado 10 veces desde su enfermedad. Siempre, ha dicho ella, acompañada de personas, familiares, enfermeras. ¿Cuáles son las... ¿Ese hecho está acreditado? Sí, señora, está acreditado. ¿A través de qué? De declaraciones testimoniales. Todos los testigos que son vecinos, como son las señoras la señora ¿qué han declarado, señora magistrada? Y otra más. ¿Qué han declarado? Que la vieron en algunas oportunidades, una ha hecho 3, otra ha hecho 1, otra ha hecho
2 o 3 también ha dicho, siempre acompañadas de una persona. Y además de ello, señora magistrada, señalando expresamente que siempre la veían llegar en un carro particular, porque no podía exponerse. Todo ello, mire, en coincidencia de lo que dice el doctor Daniel Robles. El doctor Víctor Cáceres Neira acudía a este lugar, sí. ¿Cuántas veces por semana? Ya hemos dicho, 2 veces por semana. ¿Qué han dicho los testigos que han venido a declarar respecto de las atenciones médicas? Aproximadamente 10, 12, 15 personas en la atención médica. ¿Cuánto atendía? De 9 a 1 de la tarde. ¿Qué ha dicho una de las testigos? ¿Qué han dicho las testigos? Después de que vinieron, después de que terminaba, se tomaba una gaseosa, una bebida en mi tienda, y eso era 1, 2, 3 de la tarde como máximo, y se regresaba. ¿Qué pedía el doctor? Que por ahí le den una vuelta. ¿A dónde llegaba? A atender a personas dentro de su botica. ¿Dónde estaba ubicado? En su centro de atención, adentro de la botica, en un escritorio a un costado. Todos han sido uniformes en su declaración. Esta persona cumplió su rol de proteger, de cuidar su bien personalmente, sí. Y cuando no estuvo él, confió en su hijo. ¿Cómo termino cómo termino encerrando todo? Mire, parece que repitiera, pero no es así, señora magistrada, sino que se tiene que ver dentro del sistema de protección. Con todo ello, señora juez, culmino aquí, se ha acreditado. Me excuso, quizás si me he tomado más tiempo, y me excuso si quizás he tenido momentos donde he mostrado algunas indignaciones. Este caso para mí se ha convertido en un caso bastante personal, y quizás eso puede conllevar a que yo muestre más allá de la situación profesional. Señora magistrada, estoy aquí por un acto de justicia contra seres humanos, adultos mayores, a quienes he visto llorar, porque aquí no se está por un dinero, aquí no se está por el monto de la propiedad, se está por su dignidad de ellos. Ellos están luchando aquí por su dignidad. Y eso he tratado de trasladarlo a usted, señora juez. Espero me comprenda la forma como he realizado esto. Y adelante, señora juez, lamentablemente por tiempos y por la rapidez del proceso. Pero tenemos un informe que está en camino del doctor y del doctor respecto de este caso en concreto. Eso es todo, señora juez. Muchas gracias, por cierto, mil disculpas. Muy bien, doctor. Ha sido muy amplios sus alegatos. Bueno, solamente para recalcar que siempre los alegatos están referidos exclusivamente a a la narración argumentativa de la teoría del caso. Bueno, apreciaciones que han vertido, como usted dice, que son propias de la defensa.